Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Superintendencia de Regulación Sanitaria les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su interés en el presente webinar titulado Aspectos Generales y Terminología de la Tecnovigilancia, el cual lleva como objetivo informar a los regulados por la Superintendencia de Regulación Sanitaria los aspectos generales sobre la vigilancia post-comercialización de dispositivos médicos, objetivos, terminología, procesos y herramientas ante la entrada en vigencia del Reglamento Técnico Salvadoreño 11030423. Este webinar es el número 6 de 34 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos utilizar el chat y con mucho gusto daremos respuestas a sus consultas posteriormente. Así como les solicitamos su apoyo en la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat, para lo cual contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentar a la ingeniera Wendy Beatriz Villalta Quintanilla. Ella es ingeniera biomédica graduada de la Universidad de Don Bosco. Tiene posgrado de Desarrollo e Implementación de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el Instituto IES de Argentina. Además, tiene estudios especializados de actualización en la implementación de nuevos reglamentos de dispositivos médicos con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Actualmente se desarrolla como analista de tecnovigilancia en la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Cedo la palabra a la ingeniera Wendy Beatriz Villalta Quintanilla. Adelante, ingeniera. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, arquitecto Medina, y muchas gracias a todos los participantes pues, por su interés en este segundo webinar relacionado a tecnovigilancia. Y en este día, pues, como ya mencionó el arquitecto, vamos a tratar el tema sobre aspectos generales y terminología en tecnovigilancia. Así que, sin más preámbulos, pues, iniciamos con la presentación. Agradeceré si me confirman si ya pueden ver mi pantalla. Se confirma, ingeniera, adelante. Muchísimas gracias. Vamos en este segundo webinar, la temática a tratar, aspectos generales y terminología de tecnovigilancia. En un primer acercamiento estuvimos platicando más sobre los procesos que de manera interna la SRS lleva para estas actividades de tecnovigilancia, así como una breve discusión sobre el RTS de tecnovigilancia próximo a entrar en vigencia, que pues eso también lo vamos a tocar al final de esta sesión. Acá les comparto un poco de la agenda que hemos preparado con el equipo ese día. Siempre iniciamos con la definición de dispositivo médico, clasificación de riesgo, importancia de la regulación y la vigilancia, la fase post-comercialización en la regulación de dispositivos médicos, qué es vigilancia y cuáles son sus tipos, las acciones correctivas de seguridad en campo, eventos e incidentes adversos, los dispositivos médicos subestándar, falsificados y sin registros sanitarios. Y luego vamos a hablar un poco sobre el RTS de tecnovigilancia y las proyecciones que nosotros como superintendencia tenemos pues en relación con el crecimiento de estas actividades de tecnovigilancia. Iniciamos con la definición de dispositivo médico. Probablemente esa definición ya han tenido la oportunidad de conocerla, porque también se ven involucradas diferentes áreas con esta de los dispositivos médicos, pero no está de más pues que siempre la recordemos. Entonces decimos que un dispositivo médico
es cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, implante, reactivo de diagnóstico in vitro, que para eso son las siglas IVD, software, material u otro artículo similar o relacionado que esté destinado por el fabricante para ser utilizado solo o en combinación para seres humanos y que no logran su acción principal prevista por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos. Esto es muy importante porque es lo que nos ayuda a diferenciar un dispositivo médico de un producto farmacéutico. Muchas veces nosotros tenemos productos que los llamamos como productos fronteras o productos borderline porque no sabemos cómo clasificarlos. Pero aquí va a depender mucho cuál es su uso previsto y cómo logra su acción principal. Entonces, los dispositivos médicos están destinados por su fabricante para diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de enfermedades, diagnóstico, seguimiento, tratamiento, alivio o compensaciones por heridas, investigación, sustitución, modificación o apoyo de la anatomía o de un proceso fisiológico para apoyar o sostener la vida, para el control de concepción, desinfección de otros dispositivos médicos, así como aquellos que nos sirven para proporcionar información mediante exámenes in vitro de muestras que están derivadas del cuerpo humano. Es importante mencionar que estas definiciones se han adoptado en la SRS, pero también están armonizadas con documentos pues de otras entidades que nosotros tomamos de referencia, dígase OMS, también el Foro de Reguladores, IMRF. Entonces, todo esto con el fin de nosotros armonizar nuestros procesos con nuestros homólogos internacionalmente. Acá tenemos también unos ejemplos de dispositivos médicos. Podemos mencionar equipos médicos y biomédicos. Acá van, por ejemplo, monitores de signos vitales, equipos de resonancia magnética, equipos de ultrasonografía. Podemos mencionar también ventiladores mecánicos, todos estos productos, máquinas de anestesia que fueron, por ejemplo, muy necesarios durante el contexto de la pandemia. Tenemos también dispositivos implantables, que acá podemos hablar pues, de marcapasos, de los dispositivos intrauterinos, placas, tornillos y estructuras de metal para soporte de anatomía. También podemos mencionar el instrumental quirúrgico. Acá, por ejemplo, pinzas, forceps, tijeras quirúrgicas, estos dispositivos que a veces son reutilizables, a veces son de un solo uso, pero usados en procedimientos. También podemos mencionar insumos odontológicos, todas estas fresas, resinas, eyectores, diques de goma y todos esos productos que son de uso en el paciente, no para el laboratorio, sino que en el paciente. También tenemos todos esos dispositivos como órtesis y prótesis, ya sea que estos sean implantables o no. Podemos mencionar férulas, prótesis maxilofaciales y también están incluidas acá las prótesis mamarias. Insumos médicos consumibles, guantes, jeringas, algodón, gasas, todos esos productos que nosotros tenemos a la mano incluso en nuestras casas. También podemos mencionar productos para desinfección. En este caso, podemos mencionar, por ejemplo, alcoholes, dependiendo del uso, la clorhexidina, y también, como ya se había mencionado, los dispositivos de diagnóstico in vitro, que acaban incluso todos estos productos que son para autodiagnóstico, como podrían ser las pruebas de embarazo. Como ya vimos, existe una gran variedad de dispositivos médicos. Y dada esta variedad y las diferentes naturalezas, los diferentes usos previstos, se pueden clasificar según su riesgo. Tenemos 4 clases de riesgo que van desde la clase A hasta la clase D, y siendo la clase A la más baja, de más bajo riesgo, y la clase D de más alto riesgo. ¿De qué depende esta clasificación de riesgo? Pues se toman en cuenta diferentes factores, como por ejemplo el grado y la forma de invasión de este producto. Por ejemplo, podemos hablar de productos para endoscopía que son invasivos, pero solo se usan durante el examen. Pero podemos hablar, por ejemplo, de prótesis, como ya decíamos, prótesis mamarias, que están previstas para pues, que estén en el cuerpo por un largo periodo de tiempo. Entonces se toma todo eso en cuenta. ¿Qué tan invasivo es? ¿Cuánto tiempo está en contacto con el cuerpo? Su finalidad prevista. Si este producto libera fármacos o energía. Acá, por ejemplo, podemos mencionar desfibriladores o esos equipos para imágenes diagnósticas, los rayos X, tomógrafos. También podemos mencionar cuáles son los riesgos potenciales de su uso y el posible fracaso. Y todos estos en combinación, siguiendo una serie de reglas,
Así nosotros podemos clasificar los dispositivos médicos de acuerdo a su riesgo. Y eso pues también es importante mencionar, tal como la definición de dispositivo médico, también se basa en recomendaciones internacionales y está armonizado con otros países. A veces, dependiendo de las jurisdicciones, ustedes pueden ver que, o incluso antes, nosotros pues adoptábamos la clase 1, clase 2B, clase 2A, la clase 3, pero ahora pues hemos mirado a la clasificación por letras y siguiendo las recomendaciones de nuestros homólogos en otros países. Como ya vemos, dada la variedad de dispositivos médicos, estos juegan un rol crucial en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades. Están disponibles pues, en hospitales, en clínicas, laboratorios clínicos, también los tenemos disponibles incluso en nuestros hogares. Y van, como ya vimos, desde cosas tan sencillas como consumibles, bajalenguas, algodón, hasta dispositivos complejos y ahora en día, pues incluso con todo esto de la inteligencia artificial, dependiendo de su uso, pues también estos softwares pueden ser considerados dispositivos médicos. Como ya vimos, representan un gran beneficio al paciente, pero siempre existe un riesgo que aunque los fabricantes en el proceso apliquen diferentes medidas, siempre hay un riesgo residual. Entonces, es importante establecer diferentes actividades de supervisión de estos productos a lo largo de su ciclo de vida para verificar que estos cumplan su uso previsto y que sean seguros para los pacientes. Toda esta evidencia nosotros la obtenemos ya cuando un producto está en el mercado. Antes de usarlo, nosotros generalmente podemos estimar cuáles son los riesgos, pero hasta que el producto ya esté en uso, ya lo tenemos en nuestra disposición, ya está en el mercado, es que nosotros conocemos cuáles son los riesgos que están relacionados con este producto o esas fallas que probablemente en un inicio no fueron consideradas. Por ello, nos hacemos esta pregunta. Entonces, ¿por qué es importante regular y vigilar los dispositivos médicos? Pues para iniciar, tenemos que hablar sobre la buena gobernanza de estos productos para así tener una adecuada gestión de los recursos y sobre todo, como una de nuestras misiones como autoridad reguladora, la protección de la salud pública. Adicionalmente, garantizar el acceso a dispositivos médicos de calidad, seguros y eficaces, a ser empleados en los diferentes procesos de atención, e incluso aquellos que, como ya mencionábamos, podemos usar incluso en nuestros hogares. Y esto, ¿cómo se garantiza? A través de los diferentes controles en las etapas de regulación. Adicionalmente, a través de estas actividades, nosotros contribuimos en la disminución de la competencia desigual, fiscalizando aquellos productos que no cumplen con sus disposiciones, con la normativa, que le podemos llamar como esos productos fraudulentos en el mercado. Adicionalmente, como ya mencionábamos, todos estos riesgos residuales que están pues ya hasta que el producto se encuentra a disposición del usuario, del paciente, y es que así nosotros podemos ver qué cosas no consideramos desde un inicio. Y sobre todo, y considero que uno de los más importantes, promover la seguridad de los pacientes y todos aquellos que se ven involucrados en el uso de los dispositivos médicos. Entrando un poco ya en materia de vigilancia propiamente, según la fuente que nosotros consultemos e incluso según el idioma, podemos encontrarnos con diferente terminología relacionada con esto de la vigilancia post-comercialización o vigilancia de mercado. Entonces acá tenemos dos definiciones. La primera, que es vigilancia post-comercialización, que la podríamos ver en inglés como post-market surveillance, y se refiere a este proceso para recolectar y analizar la experiencia obtenida para los dispositivos médicos que ya se encuentran en el mercado y así identificar la necesidad de cualquier medida para reducir el riesgo de muerte o deterioro de la salud. Luego tenemos vigilancia de mercado. A veces en los documentos de consulta lo podemos encontrar como market surveillance, que se refiere a actividades y medidas orientadas a verificar y garantizar que los dispositivos cumplan con los requisitos de acuerdo a la normativa y no pongan en riesgo la salud, seguridad u otro aspecto de la protección del interés público en materia pues, de salud pública, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, tenemos estas dos definiciones. Muchas veces la vigilancia post-comercialización es referida para hacer referencia, es usada para hacer referencia, perdón, a las actividades del fabricante. Y la vigilancia en mercado generalmente se refiere a las actividades que hace la autoridad reguladora.
pero al final pues estamos hablando de lo mismo. Son actividades que se realizan en la fase post-comercialización de los productos y que están orientadas a identificar todas estas actividades y medidas necesarias para salvaguardar la salud de la población. Pero ¿cómo se relaciona el ciclo de vida con las fases de regulación y dónde estamos ubicados en la vigilancia? Cuando nosotros hablamos del ciclo de vida de un dispositivo médico, nos referimos desde esa idea que nos da paso al desarrollo de un producto para responder a una necesidad en la salud. Entonces, posterior a esta idea y este desarrollo del producto, sigue una serie de pasos cuando hablamos de evaluaciones preclínicas, pruebas que se hacen en simuladores, pruebas que se hacen incluso en animales. Luego viene pues la evaluación e investigación clínica. Luego hay una fase de fabricación y producción, ya cuando estamos hablando de la comercialización del producto y la distribución y uso. Y a lo largo de todas estas de lo del ciclo de vida, también podemos ver cómo van relacionadas las fases de regulación, que nosotros como SRS nos vemos involucrados pues en las diferentes etapas. Podemos hablar acá de los estudios clínicos, de la parte de registro sanitario, de las partes de buenas prácticas de manufactura y demás, pero nosotros pues ahorita que estamos en materia de tecnovigilancia, nos vamos a enfocar en la fase post-comercialización, que si se fijan acá en el diagrama es cuando ya estamos en la distribución y uso del producto. Entonces, ¿a qué nos referimos con esa fase post-comercialización? Y es que se refiere a la vigilancia sanitaria que se ejerce durante y posterior al uso de los dispositivos médicos, conocido como tecnovigilancia, y que incluye investigación de eventos adversos, inspecciones sanitarias, control de calidad de producto, entre otras funciones. Esto está armonizado con la definición del ciclo de regulación y la fase de regulación del RTS de regulación sanitaria. Entonces, ustedes pues también pueden consultar este documento que puede ser de apoyo. Pero en sí, ¿qué es tecnovigilancia? Nosotros con tecnovigilancia nos referimos a este conjunto de actividades orientadas a identificar, documentar, evaluar, dar seguimiento y divulgar de manera oportuna la información relacionada con eventos e incidentes adversos generados por la falla de dispositivos médicos, así como de los problemas de seguridad asociados, con el fin de identificar su frecuencia, gravedad, incidencia y de esta manera ejecutar acciones para prevenir su ocurrencia. Acá es importante mencionar que este término de tecnovigilancia es algo que en realidad pues, se ha adoptado en América Latina. Si ustedes consultan documentos, por ejemplo, de nuestros homólogos, SECMED de Cuba, INVIMA de Colombia, COFEPRIS de México y diferentes países que también están muy avanzados en esto de la tecnovigilancia, es un término que se ha adoptado en América Latina. Pero si ustedes consultan documentos de fuentes de idioma inglés, no van a ver como tal el término tecnovigilancia, sino que si lo encuentran por ahí, pues va a ser una traducción literal, ¿verdad? Pero es como se tomó con el fin de hacer referencia a la vigilancia de ese tipo de productos, así como nosotros hablamos de farmacovigilancia, ¿verdad? La vigilancia de medicamentos, productos farmacéuticos. Pero en este caso, tecnovigilancia para hacer la referencia a la vigilancia de dispositivos médicos. ¿Cuáles son los tipos de vigilancia que podemos encontrar? Y cabe destacar que pues esto no es algo exclusivo para tecnovigilancia, sino que incluso pues se hace uso de esto en vigilancia epidemiológica. Entonces, pero hablamos de 4 diferentes tipos de vigilancia. Hablamos de la vigilancia pasiva, que es pues la vigilancia más básica, podemos decir, ya que se trata de recibir información. Estos reportes espontáneos que diferentes usuarios pueden generar y de manera proactiva ellos reportan. Entonces nosotros pues lo que hacemos es recibir esos reportes. Entonces esa es como la forma más básica de vigilancia porque se tienen que tener los mecanismos para recibir y gestionar este tipo de información. Luego hablamos de la vigilancia activa, que se refiere a esta vigilancia que ya no espero que alguien me reporte, sino que voy yo en busca en busca de la información. Es decir, a través de inspecciones, es decir, a través de búsqueda en la web, pero ir en busca de la información para poder identificar cualquier riesgo que nos esté mitigando, que nos esté corrigiendo. También podemos hablar de la vigilancia proactiva, que se refiere a esta vigilancia que está enfocada en el riesgo y su objetivo es disminuir o evitar la ocurrencia de casos. Ese tipo de vigilancia
se refiere más todo a aplicar la gestión de riesgo. Y muchas veces la podemos ver aplicada incluso en hospitales o la gestión de riesgo clínico que se le llama, que es saber en base a la evidencia y las experiencias obtenidas, los antecedentes, qué productos son los que me generan más problemas o sobre qué productos yo voy a poner mayor interés. Entonces, así nosotros hemos identificado riesgos y vamos a enfocar nuestras actividades de vigilancia, nuestros esfuerzos hacia esos productos. Luego podemos mencionar la vigilancia intensiva, que se refiere a esta vigilancia en la que se hace la recopilación de información para investigaciones. Estas ya son investigaciones clínicas muchísimo más avanzadas y pues es a lo que nosotros aspiramos llegar, a ese tipo de vigilancia. ¿Quiénes están involucrados en la tecnovigilancia? En la tecnovigilancia nosotros podemos agrupar las actividades o los involucrados entre grandes grupos. Tenemos los fabricantes y sus operadores económicos, y con operadores económicos pues nos referimos a ustedes titulares de registro, a ustedes importadores, a ustedes distribuidores, representantes autorizados de determinada marca. Entonces, pues tenemos que reconocer que si bien tenemos algunos fabricantes en nuestro país, nosotros somos mayormente importadores. Entonces, por lo menos de manera nacional, todos esos importadores y representantes de marcas en el país juegan un rol muy importante. Entonces, como ya mencionaba, fabricantes y operadores económicos. Luego tenemos a la autoridad reguladora, que es quien controla el uso y la comercialización de los productos, es quien regula en cada jurisdicción. Y luego tenemos el usuario, que es quien hace uso del producto. Entonces acá podemos mencionar pues como tal el establecimiento prestador de los servicios de salud, es decir, el hospital, la clínica. Podemos mencionar el profesional independiente como tal y el paciente, que también puede jugar ese rol como usuario. ¿Cuál es el rol de los fabricantes y sus operadores económicos en estas actividades de tecnovigilancia? A través de las actividades de vigilancia post-comercialización, el fabricante puede obtener y recolectar información sobre el uso de los dispositivos médicos. ¿Y por qué es necesario que él haga esto? Pues él es el responsable del producto y debe monitorear la seguridad y desempeño de sus productos. También esto pues, es necesario para cumplir con los diferentes requisitos regulatorios de las diferentes jurisdicciones en las que sus productos se comercializan y así también contribuir a la gestión del ciclo de vida de los dispositivos médicos o incluso identificar mejoras en el producto. Y esto va muy de la mano, y creo que pues esto también es de conocimiento de muchos, esto de la ISO 13485, las buenas prácticas de manufactura y los sistemas de gestión de calidad para la manufactura de dispositivos médicos. Esto, de alguna manera, le requiere al fabricante que también tenga un sistema de vigilancia post-comercialización, porque menciona sobre recibir reportes, cómo se va a gestionar esa información, qué mejorías se van a hacer al producto y demás. Y esto también está relacionado con otra ISO, otra norma, que es la de vigilancia post-comercialización para fabricantes, que es esta 2416, y también tenemos la ISO 14971, que es la gestión de riesgo aplicada a dispositivos médicos. Entonces, como vemos, estas son normas y como sabemos, las normas no son de cumplimiento obligatorio, pero sí son necesarias muchas veces para el cumplimiento de requisitos regulatorios. Entonces, de alguna manera, el fabricante tiene que cumplir con todos estos factores y se vuelve algo esencial el contar con un sistema o un plan de vigilancia post-comercialización. Adicionalmente, cuando no es solo tener un plan, ¿verdad? Es actualizarlo, cuál va a ser el alcance de mis actividades, qué objetivos tengo yo con este plan, quiénes son los responsables, incluyendo cuáles son las responsabilidades de sus operadores económicos, cómo voy a hacer esta recolección de información, cómo la voy a analizar y demás, ¿verdad? Entonces, sí es necesario como vemos, para mantener su sistema de gestión de calidad y para cumplir con los diferentes requisitos regulatorios. Hablando del rol de la autoridad reguladora, ¿cuál es nuestro papel en esto de la tecnovigilancia? En cada jurisdicción debe contarse con la base normativa y reglamentaria que indique cómo se van a hacer estas actividades de tecnovigilancia, cuáles son los deberes de las diferentes partes, cuáles son las responsabilidades y de esta manera realizar diferentes actividades de vigilancia que, como ya mencionamos, puede ser activa, pasiva, intensiva, proactiva. Y de esta manera
salvaguardar la salud pública a través de la promoción de dispositivos médicos seguros. Y de ser necesario, pues también se van a tomar medidas regulatorias para prevenir, corregir y mitigar daños a la población. Acá podemos ver algunas desglosadas, algunas de las actividades, como ya mencionábamos, contar con una base reglamentaria, realizar los diferentes enfoques de vigilancia, recibir notificaciones y brindar el seguimiento adecuado y, de ser necesario, tomar medidas regulatorias. Y otro rol muy importante es el capacitar y concientizar a la población, que son pues este tipo de actividades a través del MINEC que nosotros estamos realizando para hacer de su conocimiento toda esta información que es de gran importancia. ¿Cuál es el rol de los usuarios? Si bien los usuarios no tienen como tal una obligación o una base reglamentaria, normativa que les obligue a reportar, ellos pues son una parte fundamental de todo esto de la tecnovigilancia, porque son ellos quienes usan los productos, son ellos quienes identifican algún problema o algún hallazgo, que este dispositivo, pues la calidad se siente raro, es peligroso, las instrucciones de uso y el empaque no coinciden, diferentes escenarios que pues son situaciones reportables. Entonces, si estas personas no reportan, entonces el fabricante o la autoridad reguladora no obtienen información y no toman las medidas. Entonces ellos juegan un rol muy importante en todo esto de la tecnovigilancia, porque son es de quien se obtiene la información. Entonces ya hablamos pues de los involucrados. Ya una vez yo identifico cuál es mi papel desde mi nivel de acción, desde mi punto de acción, mi relación con los dispositivos médicos, ya más o menos conozco cuáles son mis responsabilidades para estas gestiones de tecnovigilancia. Pero no es solo eso, también tenemos que empaparnos un poco sobre la terminología básica que se usa en estas actividades. Entonces, acá vamos a mencionar un poco de esta terminología, y pues es importante mencionar que esta es parte de una serie de capacitaciones y de webinars que esperamos se puedan continuar realizando en un futuro para seguir capacitando ya en temas pues incluso más específicos, ¿verdad? Entonces iniciamos la parte de la terminología con una acción correctiva de seguridad en campo. También la pueden ustedes encontrar en diferentes documentos como FSSA, y es por sus siglas en inglés, que pues en español es esto, Acción Correctiva de Seguridad en Campo. Y se refiere a estas acciones que un fabricante emite para reducir el riesgo de muerte o deterioro de la salud asociado con el uso de un dispositivo médico que pues él ya salió de su planta de manufactura, ya está distribuido en diferentes países. Entonces el fabricante viene y toma las acciones necesarias, define cuál va a ser su plan de acción y cuáles son las medidas que se deben tomar para evitar pues, o reducir este riesgo de muerte o deterioro serio de la salud. Todas estas medidas necesarias, el fabricante las comunica a través de una nota de seguridad en campo o FSN por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué pueden ser estas acciones correctivas de seguridad en campo? Que se devuelva el dispositivo médico a fábrica, porque él dice tengo que hacer unos cambios, o lo voy a destruir, o lo tengo que reacondicionar, modificar el dispositivo médico. Es decir, el fabricante identifica que puede hacerle alguna mejoría y el intercambio o sustitución del dispositivo médico, es decir, pues este tenía problemas, lo vamos a cambiar, y también la destrucción del producto, ya cuando no se pueden hacer ningún tipo de acción sobre este producto para que sea nuevamente puesto en el mercado, sino que ya la única manera de proceder con ese producto ya no se puede utilizar, entonces se procede con su destrucción. Y en muchos casos también es solo la notificación o recomendaciones respecto al uso. Por ejemplo, el fabricante identifica muchos errores de uso, entonces lo que hace es emitir este tipo de comunicados para recordarle a los usuarios sobre el uso apropiado del producto. Luego tenemos la definición de evento e incidente adverso. Acá cabe mencionar que esas son las definiciones que están en el reglamento salvadoreño de tecnovigilancia. Dependiendo del daño que se ocasione o no, lo podemos categorizar como evento o incidente, y dependiendo de sus consecuencias, como serio o no serio. Entonces nosotros lo hemos pues colocado acá de esta manera, y si nos tendemos a leer
las definiciones como tal, probablemente no vamos a tener una buena comprensión de los términos. Entonces, pero lo que nosotros hacemos para que sea de manera más didáctica es usar este como árbol de decisión, llamémoslo, que se identifica una situación adversa. ¿A qué nos referimos con esta situación adversa? Pues se refiere a un daño a un paciente, a un usuario, o que pudo haber pasado ese daño al usuario. Entonces nos hacemos una primera pregunta con esta situación adversa. ¿Se ha confirmado o se sospecha que fue a causa de la falla de un dispositivo médico? Entonces, si no tiene nada que ver con el dispositivo médico, pues no amerita gestiones de tecnovigilancia o un evento o incidente adverso que sea reportable como una falla de un dispositivo. Entonces, pero en el dado caso nosotros identifiquemos o tengamos la sospecha de que sí está involucrado un dispositivo médico y su falla, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Se ha materializado el daño a un paciente, a un profesional de la salud u otra persona? Entonces, si sí se materializó un daño a raíz de esta falla, estamos hablando de un evento adverso. Si no se materializó el daño, acá nosotros decimos intervino el paciente, intervino el profesional de la salud o por causas pues del azar, no se materializó el daño, entonces nosotros estamos hablando de un incidente. Y luego, para la clasificación de seriedad, nos hacemos la pregunta de ¿ocasionó la muerte o deterioro serio de la salud? Entonces, ¿a qué nos referimos con eso de deterioro serio de la salud? Si el paciente, pues, en el peor de los casos, sufre otra enfermedad a raíz de esta falla, si es necesario prolongarle la hospitalización a la persona, digamos, ya estaba hospitalizada y es necesario prolongarle la hospitalización o no estaba hospitalizada, entonces la tengo que internar ahora. Entonces, todo eso ya se considera como un deterioro serio de la salud. Entonces, con estas preguntas nosotros pues podemos categorizar si es un evento o incidente y si lo categorizamos como serio o no serio. Entonces, también hay que tener en cuenta algunos criterios para categorizar un evento o incidente como reportable para las gestiones de tecnovigilancia. Como ya decíamos, una situación adversa que ocasionó o pudo haber ocasionado un impacto en la salud y que esta esté relacionada con el dispositivo médico, que era la segunda pregunta que nos hacíamos, y la otra condición que se ha identificado, si ya pues se confirmó de alguna manera, o se posee la sospecha y no se puede descartar que esté involucrada la falla de un dispositivo médico. Entonces, todas esas situaciones son reportables para las gestiones de un evento o incidente adverso. Acá tenemos algunas situaciones pues que no son reportables, que son eventos causados por condiciones del paciente. Sabemos que a veces pues ya condiciones preexistentes o son dispositivos médicos que se usan en pacientes ya con grados terminales. Entonces, en esos casos, pues de igual manera se tiene que hacer un estudio, pero si se descarta que no fue el paciente, pues no es, si se descarta que no fue el dispositivo médico y una condición del paciente, no es reportable para la gestión de tecnovigilancia. También podemos mencionar que no es reportable todos estos eventos causados por dispositivos médicos debido al uso fuera de su vida útil. Dependiendo del tipo de producto, el fabricante pues les establece, digamos, productos que han sido sometidos a procesos de esterilización. Entonces, él establece una vida útil o vida dentro de la cual, un periodo dentro del cual este producto se puede utilizar. Entonces, en su empaque generalmente esta fecha viene reportada. Entonces, si se usa, si nosotros identificamos, por eso es importante siempre verificar el empaque del producto, si nosotros verificamos que ya culminó ese plazo dentro del cual yo puedo utilizar el producto, pues ahí lo que procede es desecharlo, ¿verdad? Pero si nosotros lo utilizamos y ocurre un evento adverso a raíz de esto, no es algo reportable. Luego también hablamos de esas situaciones que son esperadas por el uso del dispositivo, eventos asociados al uso fuera de las indicaciones de uso, que pues generalmente vienen muy detalladas en los documentos relacionados del producto, y protecciones contra fallas que funcionaron de manera adecuada. Eso se refiere pues a veces a las alarmas que incluyen equipos. Luego podemos mencionar los dispositivos médicos subestándar, falsificados y sin registro sanitario. Nosotros, dentro de nuestros procedimientos,
los englobamos en este procedimiento SFSR por las siglas de los diferentes tipos de hallazgos. Y cuando hablamos de calidad subestándar, nos referimos a estos dispositivos médicos autorizados que no cumplen normas de calidad, no cumplen las especificaciones bajo las cuales ha sido autorizada, o ya sea cualquiera de las dos situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se identifican esto? Esto pues a través de las inspecciones de rutina, a través de los planes de vigilancia de mercado, a través del análisis de producto, y ya sea que se realicen estas actividades de manera activa o incluso los reportes que nosotros muchas veces recibimos, como quejas o notificaciones de los usuarios en los que nos dan a conocer sobre un problema con el producto. También podemos hablar de dispositivos médicos falsificados, que se refiere a estos productos en los que se tergiversa su identidad, composición u origen. Entonces, generalmente estos productos no están relacionados con el fabricante original o lo fabrica alguien que no está autorizado para realizarlos. Y luego tenemos los dispositivos médicos sin registro sanitario que no han sido sometidos a una autorización para su comercialización y distribución en el mercado. ¿Por qué es importante para nosotros el trasladar sobre esta tecnología, sobre esta terminología en las actividades de tecnovigilancia? Porque recordemos que estamos pues, próximos a la entrada en vigencia del reglamento técnico salvadoreño en la materia. Se prevé que pues entre en vigencia el 12 de octubre, pero recordemos que pues no es una aplicación rigurosa, sino que vamos pues por etapas, y parte de estas etapas también es la capacitación a la población y a los diferentes involucrados. Con eso del reglamento técnico salvadoreño, vamos a tocar algunos de los aspectos, algunas definiciones como parte de la terminología de tecnovigilancia ya a nivel nacional, que para nosotros pues son importantes. Y uno de ellos es el referente de tecnovigilancia. ¿Quién es el referente de tecnovigilancia? Es este profesional idóneo en materia de tecnovigilancia y con conocimiento del funcionamiento de dispositivos médicos, responsable de dirigir las actividades de tecnovigilancia en la industria y en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Cabe resaltar que ese referente o esta figura se ha previsto para todas esas figuras reguladas por la SRS. Podemos mencionar fabricantes, importadores, distribuidores, y también para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Nosotros ya tenemos como diferentes acercamientos con los diferentes miembros del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ya tenemos referentes de tecnovigilancia nombrados por cada institución, y pues ahorita estamos en ese proceso también de capacitar a los usuarios, no solo a los fabricantes y sus operadores económicos, sino también a quienes hacen uso de los productos. Como ya decíamos, este referente de tecnovigilancia es el encargado de coordinar esas actividades de vigilancia de dispositivos dentro de la industria y de los establecimientos prestadores de servicios de salud. Y todas estas actividades nosotros también las englobamos en algo que le denominamos sistema de tecnovigilancia local, que se refiere a estos procedimientos, herramientas, mecanismos diseñados por cada unidad efectora, que es cada uno de estos fabricantes, operadores económicos e instituciones prestadores de servicios de salud, y que estas actividades le permiten ejecutar correctamente la tecnovigilancia en toda su estructura, cumpliendo pues con lo que la normativa le indica. Lo importante de ese sistema de tecnovigilancia es que se mantenga documentado, que se indique cuál es la estructura, ¿verdad? Esto va a depender mucho de la extensión de cada organización, de cada empresa, de cada institución. Las sucursales, por ejemplo, cuántos hospitales son de mi red y diferentes variantes de cada unidad efectora, quiénes son los responsables. Y también tenemos que documentar cuáles son los cambios, si esta persona ya no es responsable, si este día pues implementé otro tipo de herramienta, otro tipo de procedimiento, pues también que tiene que quedar documentado en el archivo maestro. Parte esencial de este sistema de tecnovigilancia es la trazabilidad de los productos. Y en esta oportunidad pues hacemos hincapié en este concepto que se refiere a ese control que nosotros tenemos sobre los dispositivos médicos. Y es pues lo que nos permite conocer el histórico y la ubicación del dispositivo en sus etapas de vida. Y es necesario tener ese control, tener detallada la ubicación del producto, en ser necesaria el tomar alguna medida. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros es necesaria tomar alguna acción, alguna acción correctiva o medida regulatoria tomada desde la autoridad,
es necesario conocer a dónde han sido distribuidos esos productos, a quién se les han entregado y aún encontrarse disponibles y si se tiene que tomar alguna medida, pues retirarlos del mercado, hacer los cambios pertinentes o según la medida que se haya determinado. Entonces, en esta oportunidad, pues hacemos hincapié, como les decía, en ese término de trazabilidad, porque es algo que incluso sin la entrada en vigencia del reglamento, es algo que todos deberíamos de poner en práctica, el llevar un control de los productos. Llevar, por ejemplo, control de importaciones, cantidades, facturas, números de lote, números de serie, códigos, modelos, que es información que generalmente está contenida ya sea en las facturas o en, como tal, la etiqueta del producto. Entonces, así con esto, pues nosotros de tener ese control, nosotros podemos reportar a la autoridad cuando sean necesarias medidas regulatorias o acciones correctivas y así tomar las medidas necesarias. Cuando se ha identificado alguna situación sujeta de notificación, acá pues hacemos nada más un recordatorio de eso de los plazos de notificación. Como les mencionábamos, el objetivo de esta ponencia en esta ocasión no era profundizar tanto en el RTS, sino que en eso se va a hacer en futuras oportunidades y también se va a estar brindando documentos orientativos, instructivos para el cumplimiento de este reglamento. Pero sí hacemos un recordatorio de eso de los plazos de notificación. Para la notificación de acciones correctivas de seguridad en campo, que quienes notifican este tipo de hallazgo, pues fabricantes, o ya sean titulares de registro, en caso de fabricantes extranjeros o sus importadores o sus distribuidores locales, dependiendo de con quién el fabricante mantenga esta relación de comunicación para este tipo de hallazgo. Entonces, en los fabricantes nacionales, pues no se establece un plazo, sino que la indicación es de que se ejecute la acción correctiva y paralelamente se notifica a la autoridad reguladora sin esperar algún tipo de autorización para así no retrasar esas medidas y se tomen de manera oportuna. Para el caso de fabricantes extranjeros, pues nosotros solicitamos a los titulares de registro o distribuidores que se realice 10 días posteriores a la comunicación que el fabricante extranjero les ha remitido. Y en estos casos lo que se hace, pues se verifica si se ha importado el producto, si se ha distribuido, si aún se encuentra disponible y se verifica que se tomen las acciones de acuerdo a lo que el fabricante ha indicado. De igual manera, tenemos los posibles hallazgos de dispositivos médicos de calidad subestándar, que solicitamos que se notifiquen 10 días posteriores, como un máximo de 10 días posteriores a su identificación. Y por último, tenemos la notificación de eventos e incidentes adversos relacionados con el uso de dispositivos médicos, los cuales se realiza de manera trimestral en el caso de los eventos e incidentes adversos no serios y cada 10 días para los eventos e incidentes adversos serios. Entonces, como les mencionaba, sobre todo esto del cumplimiento del RTS vamos a profundizar en futuras oportunidades. De igual manera, al final de la presentación van a encontrar nuestros contactos. Si ustedes tuviesen alguna duda o cómo acceder al documento, está disponible en nuestro sitio web, pero si nos lo solicitan a través del correo también se los podemos proporcionar, así como cualquier otra consulta que se tenga respecto al cumplimiento o incluso sobre esta ponencia de determinación. Hola, hola. Hola, sí. Okay, perdón. Gracias. Entonces, ya para finalizar, pues un poco sobre nuestras proyecciones, continuar con esta concientización de pacientes. Sé que la mayoría de interesados en esta parte son pues los titulares de registro, fabricantes, pero también es necesario hacer extensiva esta información a pacientes y prestadores de salud independientes. Continuar con la conformación de la Red Nacional de Tecnovigilancia. Nosotros ya tenemos pues identificados diferentes aliados estratégicos que nos van a ayudar para ir haciendo más activo este trabajo de tecnovigilancia. También la divulgación, el compartir comunicados de seguridad, pues también están disponibles en nuestro sitio web y continuar con la capacitación, tanto de referentes como de la población en general. Entonces, eso sería todo en esta ocasión. Les agradecemos mucho su interés en la ponencia y pues quedamos atentos para futuras convocatorias. Agradecemos al MINEC el espacio y tengan buen día. Muchísimas gracias, ingeniera, por su invitación, por toda la información que nos hizo
saber dentro de este webinar. En este momento vamos a pasar a la evaluación. Estimados participantes, vamos a publicar en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradecemos su retroalimentación y nos compartan temas de interés para próximos webinars. Posteriormente de la evaluación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Estamos compartiendo también en pantalla nuestros enlaces para que ustedes puedan tener acceso a la playlist de los webinars que hemos desarrollado en el 2024. Al igual, pues también este webinar está siendo grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube del Ministerio de Economía.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, la primera consulta que nos hacen es Ana del Carmen López, nos dice, ingeniera, ¿el RTCA aplicará de la misma manera para insumos médicos de riesgo bajo, por ejemplo, curitas, gasas, esparadrapos? Sí, gracias. Tal y como en el RTS, pues no se establecen diferencias para las actividades de vigilancia post comercialización o qué criterios sí son aplicables o qué criterios no, ya que pues aplican para todos los dispositivos médicos y no es según su clasificación de riesgo. Así que respondiendo a la pregunta, sí se aplica de igual manera para todos los dispositivos. Muchas gracias, ingeniera, por la respuesta. Iliana Bermúdez nos pregunta, dice, ¿esta norma también aplica para los reactivos de diagnóstico in vitro? Sí, es correcto. Como mencionábamos en la definición de dispositivo médico, ahí se incluyen todos estos productos. Entonces también les son aplicables a reactivos y equipos de apoyo. Perfecto, muchas gracias. A ver, Dinora Vigil nos pregunta, buenos días, ¿existe un formato para la inscripción de los referentes de tecnovigilancia? ¿Existe una guía de evaluación de buenas prácticas de tecnovigilancia? Sí, en relación con la primera parte de la pregunta de lo del formato, sí ya tenemos ese formato listo que esperamos pues sea publicado en el corto plazo en nuestro sitio web. De igual manera, pues ya hemos recibido la notificación del referente de tecnovigilancia de otras personas que lo han hecho de manera proactiva previo a la entrada en vigencia, pero pues las herramientas van a estar disponibles en su momento en nuestro sitio web. Esperamos que en el corto plazo. Y en relación con la segunda pregunta, si no me equivoco, era relacionada con la evaluación, digamos, del sistema de tecnovigilancia. Entonces, para este caso, pues, en el RTS se menciona un apartado de que los sistemas de tecnovigilancia van a estar sujetos a auditorías, a inspecciones, para así nosotros verificar que se estén cumpliendo todos los puntos que la normativa solicita en relación con el sistema de tecnovigilancia local, la trazabilidad de los productos y los demás requerimientos que en el reglamento se establecen. Perfecto, muchas gracias. También nos hacía una tercera consulta, ingeniera, y decía que si se debe elaborar procedimientos, mapa organizacional y el resto de documentos para alimentar el archivo maestro. Ok, en relación con esta pregunta, nosotros pues no hemos establecido como tal bajo qué herramientas esto se tiene que realizar o cómo se va a documentar. Si la organización, la empresa así desea hacerlo a través de este tipo de herramienta, pues puede hacerlo. Si consideran que es la mejor manera de ellos indicar cómo es que está estructurado su sistema de tecnovigilancia local. Lo importante, más allá de las herramientas, si se hace a través de prosa, si se hace a través de mapas, es que esté documentado. Como ya decíamos ahí, cuáles son las responsabilidades, cuál es la estructura, quiénes son los que están involucrados, qué actividades le corresponden. Incluso si tengo acción con otras unidades efectoras, recordemos que hay diferentes figuras, pues importadores, distribuidores, entonces todo eso debe estar documentado para ser incluido en el archivo maestro, pero no se le limita a un tipo de herramienta en específico. Muchísimas gracias, ingeniera. Sobre esta misma consulta, Roxana Cruz de Mocha nos pregunta, dice, buen día, ¿qué profesiones han considerado idóneas para ejercer la función de referente de tecnovigilancia? Ok, con esto de profesional idóneo nos referimos a alguien pues que tenga conocimiento sobre las actividades del establecimiento y que tenga los conocimientos sobre los dispositivos médicos que cada unidad efectora, cada establecimiento gestiona. Entonces no está limitado a un tipo de profesión, solo que uno de los requisitos, como podrán ustedes verificar en el RTS, es que si está establecido de manera local, que cuente con autorización por parte del Consejo Superior de Salud Pública, es decir,
su sellito de junta. Entonces nosotros necesitamos eso para saber que es un profesional, pues, que ya se ha registrado ante el consejo. Y ese es uno de los requisitos, no se limita a ninguna profesión y como tal, y como le mencionamos, es dependiendo de las actividades del establecimiento. Hacíamos esta aclaración también en relación con si está de manera local, pero no sé si me estoy adelantando a una pregunta también, que nos consultan que si el referente puede estar establecido fuera del país. En este caso, en el RTS se hace una aclaración de que nosotros pues solicitamos un referente titular y un referente que le llamamos auxiliar. Entonces, como ya mencionábamos, que nosotros somos mayormente importadores y a veces esas empresas extranjeras gestionan sus actividades de tecnovigilancia a través de un responsable que nombran quizás de manera regional, digamos, ¿verdad? Entonces, esta persona, siempre y cuando sea nombrada por parte del titular del producto, puede ser referente titular, aunque esté fuera del país, y pues no tiene que cumplir el requisito del consejo, pero en estos casos el referente auxiliar sí obligatoriamente pues tiene que estar establecido en El Salvador. Excelente, ingeniera. Sobre esta misma consulta, Araceli de Rivas, bueno, nos preguntaba sobre la profesión del referente local, ¿verdad? Pero nos preguntaba si dice el referente local puede ser el mismo de tecnovigilancia o el de farmacovigilancia. En relación con esto de los roles, nosotros no hemos limitado que, digamos, por ejemplo, no puede ser el mismo profesional responsable, no puede ser el mismo regente del establecimiento, profesional responsable del establecimiento, o si él tiene otras funciones asignadas como responsable de actividades de farmacovigilancia, eso no lo limita a que pueda ser el responsable o nombrado como referente de tecnovigilancia. Únicamente pues cumplir con los requisitos y que tenga el conocimiento en relación con la gestión de los dispositivos médicos y que pues sus otras funciones no le impidan ejecutar las que tecnovigilancia necesita. Muchísimas gracias. Nos pregunta Juan Camilo García. Bueno, muchas gracias por la información. ¿Pueden confirmar cuál es el sitio web donde se puede encontrar toda la información relacionada con tecnovigilancia y reglamento técnico en El Salvador? Claro, eso está disponible pues con nuestra reciente transición a superintendencia. Ustedes encontrarán nuestro sitio web como www.srs.gov.sb o ustedes lo pueden poner en su buscador de preferencia como Superintendencia de Regulación Sanitaria y les va a mostrar pues el primer link de acceso a nuestro sitio web. Luego en el apartado de servicios, luego se van de nuevo a servicios y en esa parte, pues ahorita como estamos con la actualización de todos nuestros sitios web, nos pueden encontrar como Unidad de Vigilancia o como Centro Nacional de Tecnovigilancia, que era nuestro nombre previo a la transición. Entonces, en este apartado están todos los documentos y también van a estar los futuros documentos que se van a publicar de manera paralela a la entrada en vigencia del reglamento. Y en relación con el RTS, también pueden encontrarlo en el apartado de la normativa, reglamentos técnicos salvadoreños. Ahí hay otros reglamentos aparte del de tecnovigilancia y pues en caso no se identifique dónde está el acceso a todos esos documentos, también puede escribirnos a nuestro correo electrónico tecnovigilancia@srs.gov.sb solicitando los documentos o la información que necesita y nosotros se los podemos proporcionar por ese medio también. Muchas gracias, ingeniera. ¿Será que nos podrían compartir en el chat para que el enlace, si es posible, ingeniera? Sí, claro, en este momento se lo comparto. Perfecto. La siguiente consulta que nos hace Ana Carmen López, muy interesante, nos dice, ¿las obligaciones del RTS son para los fabricantes y titulares de registro o también para importadores y distribuidores? Claro, en relación con esta pregunta, si nosotros verificamos cuál es el alcance del reglamento técnico salvadoreño, ahí pues nos dice que son todos aquellos que se vean involucrados
en las diferentes actividades de fabricación, importación, distribución, comercialización e incluso los titulares de registro sanitario de dispositivos médicos. Entonces sí es aplicable para todos, pero como mencionábamos, va a depender mucho también de cuáles son las actividades con las cuales cada empresa o cada parte se ve involucrado. Por ejemplo, tenemos el fabricante extranjero por una parte, tenemos el titular de registro, tenemos el importador o el distribuidor. A veces cada una de estas son figuras diferentes y a veces pues todas son todas estas actividades o funciones son realizadas por una misma empresa. Entonces eso va a depender mucho de cómo estén organizados y es por eso también que viene la importancia del sistema local de tecnovigilancia que esté debidamente documentado también. Entonces, sí es aplicable, aterrizando de nuevo en la pregunta y su respuesta, sí es aplicable para todos, como ya sea fabricante, ya sea importador, ya sea distribuidor o titular de registro. Ok, siguiente consulta. Nos preguntan, Ana Carmen López igual, ¿cuál es el procedimiento para la inscripción de los referentes de la tecnovigilancia en la CRS, en la SRS? Toda esta información se les va a proporcionar en la herramienta en su momento de publicación, pero pues se ha previsto que se llene el formulario y se remita al departamento. Para el nombramiento de referente de tecnovigilancia no va a ser necesario algún tipo de trámite o proceso ante la unidad de registro de establecimientos y poderes, porque es algo que se va a llevar desde el Departamento de Tecnovigilancia y la Unidad de Vigilancia Sanitaria. Entonces, tampoco, pues, adelantándoles, no está hasta la fecha sujeto a un arancel. Muchas gracias por la respuesta, ingeniera. Nos preguntan, dice, buen día. Ustedes nos indican que nos establece alguna profesión específica que debe tener el sello de la Junta de Vigilancia, por ende, podemos colocar algún biomédico o un ingeniero industrial. Claro, en el caso de los biomédicos, pues nosotros sí contamos con sello de Junta de Vigilancia, pero en el caso de los ingenieros industriales, no. Entonces acá podemos hablar de las diferentes profesiones que están relacionadas al campo de la salud y de las cuales el consejo lleva un registro. Entonces, en el caso de un ingeniero industrial, no, pero un ingeniero biomédico sí. Puede ser un doctor, un ¿Tenemos odontólogo, problemas químico de farmacéutico. o bioingeniera? Perdón. Hola, hola. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, teníamos problemitas de audio, ingeniero. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, por cualquier cosita, si no se escuchó, voy a repetir la respuesta. Le mencionaba que en el caso de un biomédico sí se puede, porque la profesión está relacionada con el área de la salud y nosotros nos inscribimos ante el consejo, nos registramos ante el consejo y tenemos pues nuestro sellito de junta. En el caso de los ingenieros industriales, no. Entonces, si bien no está limitado a una profesión, ese es el requisito, que sea una profesión relacionada con el área de la salud y que cuente con su sello de junta. Entonces acá podemos mencionar doctores, odontólogos, químicos farmacéuticos, biomédicos y las diferentes profesiones reconocidas ante el Consejo. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera. Por parte del Ministerio de Economía, le agradecemos, ingeniera. Wendy Beatriz Villalta Quintanilla, por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido la premisa de información importante para tomar en consideración. Eh, Igualmente, también agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar, no sin antes invitarlos para el día de mañana, para el webinar titulado Trámite de nuevo registro sanitario de productos veterinarios, siempre con la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Muchas gracias y un buen día.